Hoy vamos a terminar psicoterapia del misterio. ¿Habíamos llegado a ver la triple certificación acá? ¿La triple certificación? ¿No? A veces por las batallas de cada clase han estado nuestro con otro. Entonces, bueno. Sí habíamos culminado todo el capítulo 2, eso sí, ¿verdad? Nos había quedado directamente el 3, a partir del 3, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Habíamos indicado, sí, en el apartado 2, habíamos hecho toda la introducción en el segundo, en relación a, efectivamente, el concepto de resistencia como fenómeno clínico, y en este caso esta noción con las consecuencias teóricas que le permite a Freud haberse dejado sorprender por ese fenómeno e interrogarlo para pensar la praxis. ¿Sí? Habíamos trabajado también lo que tenía que ver con esa primera definición en relación a la resistencia como una fuerza hiperpsíquica que se opone al devenir consciente. Esa fuerza, que fue conjetura efectivamente, que es la misma fuerza, está en relación a esa misma fuerza que coopera en la génesis del síntoma. Esto lo habíamos trabajado también para poder articularlo con por qué Freud abandona la hipnosis. A ver de lo que recuerdan. ¿Qué dirían? ¿Por qué Freud abandona la hipnosis? Decían que no todas las personas eran hipnotizables. ¿Qué más? Llevaba como una dependencia con el analista y los síntomas al final los tocaban, no los curaba, sino que relegaba el síntoma temporalmente. Exactamente. ¿Y entonces? Y que tenía que volver la persona y que esperaba dependencia del analista. Muy bien, o sea, una cuestión de quedar el analista médico en ese momento en la posición de dominio, por un lado, y también los riesgos de la habituación por lo efímero de los resultados en relación al levantamiento del síntoma. ¿Qué más? Justamente era eso que se decía del tema de que no encontraba un avance, se quedaba estancado en un mismo punto y necesitaba salir de esa meta y decidió descartarlo. Ok, aunque no había avance por esa vía, no había avance en relación a afectar las condiciones de producción del síntoma, ¿no? Entonces decide descartarlo porque justamente el encuentro con la resistencia, esta sospecha en relación a que tiene que ver con la misma fuerza que cooperó en la génesis del síntoma, es lo que le da la pista definitivamente a Freud, donde de lo que se tratará para poder afectar esas condiciones de producción, esa fuerza que produjo el síntoma, tiene que trabajar sobre ese no querer saber de la paciente. ¿Sí? Porque la base de cómo Freud está pensando el síntoma tiene que ver con la operación de una defensa a partir de un conflicto que redunda en un no querer saber en posterioridad. ¿Sí? Esa operación de la defensa central para poder pensar qué es lo que funda el sujeto, pero bueno, para ubicar este lugar de responsabilidad de parte del sujeto que está orientado en relación a algo del orden de un conflicto. ¿Sí? Entonces hay algo que le concierne directamente a ese sujeto. ¿Puedes repetir, profesora, lo que dijo sobre el conflicto? Es a partir de un conflicto que Freud lo plantea, ¿sí? En los primeros textos. Vamos a ver con qué va a tener que ver ese conflicto, pero bueno, Freud lo que plantea es que efectivamente se le presenta con los nombres del inicio algo del orden del inconciliable y luego algo del orden del intolerable que empieza a sumar. Cuando ahí pone en juego la satisfacción, empieza
intolerable para el sujeto, ¿sí? Ante lo cual opera la defensa, produciendo hasta este momento la escisión del grupo psíquico separado, la operación de la defensa, ¿cómo se daba en la histeria, por ejemplo? Ustedes ya lo vieron, que vieron una neuropsicosis de defensa. ¿Cuál era el mecanismo? La conversión. Divorcio entre representación y modo de afecto. El modo de afecto pasa a cargar alguna intervención corporal. ¿Sí? La cara de la representación pasa a formar parte de un grupo psíquico segundo, dice Freud, en estos primeros textos. ¿Sí? Freud, justamente, al encontrarse con esta fuerza que se opone al deber inconsciente, no es cualquier cosa, es un no querer saber, porque está en relación, ¿sí?, con esa misma fuerza que produjo el síntoma. Entonces, para efectivamente llegar a algo del orden de la causa, poder afectar la causa de ese síntoma, tiene que trabajar sobre sus condiciones, sobre ese no querer saber. ¿Sí? Ese no querer saber en su momento, no se tiene acceso a eso. ¿Sí? La persona viene con ese síntoma ya estable y padeciendo de ese síntoma. Freud con qué es lo que se encuentra a nivel de lo vivo, podríamos decir, con la resistencia. Eso está presente ahí, en ese momento. ¿Sí? En el dispositivo mismo. Y esa fuerza que se opone al deber inconsciente está vinculada a lo que lo produce el síntoma. Entonces hay que trabajar sobre eso. Por eso Freud plantea que tiene que ver en la tarea terapéutica, se va produciendo disolver la resistencia. ¿Sí? ¿Se sigue? Entonces, la hipnosis no toca nada de la resistencia. Finalmente. Algunos podrían, ¿sí?, como esa primera forma de resistencia que uno puede encontrar, no dejarse hipnotizar, ¿sí?, ese no querer, que después Freud encuentra ese no querer saber en relación a cierta resistencia de la asociación, en ese punto. Pero fundamentalmente el abandono además de la dimensión ética, también tiene esta dimensión en cuanto a lo que tiene que ver con la terapéutica, de cómo lo piensa Freud, y su pregunta por la causa. Y lo que él busca, no solo levantar el síntoma, sino afectar algo de la condición de producción de ese síntoma. La hipnosis no toca nada de la resistencia, salvo a esa forma, no dejarse hipnotizar. Pero digo, no hay un trabajo psíquico de parte del paciente en torno a eso. ¿Sí? Lo que trabajamos también la semana pasada, lo digo así de forma rápida, como para poder enlazarlo con los hallazgos de este tercer capítulo, también tenían que ver efectivamente con ese artificio que se habíamos trabajado, el artificio de la presión sobre la frente, y donde algo fundamental, incipiente en ese momento, tenía que ver no solo con la presión subjetiva corporal, sino con el enunciado que fue el acompañado. ¿Sí? De que eso que iba a ver, a partir de que se iba a aparecer después de que él le saque la mano sobre la frente, se lo tenía que comunicar. ¿Sí? Eso no llevaba a la idea patógena, el aplicar ese artificio cuando se presentaba un fracaso, ¿sí?, en el encadenamiento asociativo de los recuerdos, o cuando había algo que no quedaba claro, los puntos del fracaso del decir, cuando había algo que no quedaba claro en relación a algún nexo o alguna relación
circulación, él intervenía en esos momentos. Eso no iba a darle vida patógena, por eso él dice, esto no soluciona la resistencia, sino que lo que hace es permitir la emergencia de ciertos eslabones, nos indican un camino para ver por dónde avanzar. Esto de una pista por el fracaso, por aquello donde se cortan los nexos, es porque suponen justamente la resistencia, ese no querer saber. Por eso él ubicaba el signo de una defensa que alguna ocurrencia se acompañe de no me parece que venga al caso, no me parece que tenga que ver esto, o me resultaba incómodo decirlo. ¿Sí? Cualquier cuestión que venga del lado del yo y de la conciencia, de objeción en relación a eso, es leído a favor de la resistencia. Por eso Freud lo que dice con respecto a ese artilugio, ese artificio técnico, son dos cosas. Una es disociar a la conciencia en ese punto, ¿sí? Y después lo que nos vuelve a decir es un ardid para engañar al yo que se place en la defensa. Articula entonces esa dimensión en relación al yo y la conciencia vinculada a sostener eso reprimido. ¿Por qué? Porque la hipótesis es que ahí había habido como cierta conmoción intolerable para ese sujeto que estaba articulado en conflicto y por eso operó la defensa. Muy lógico Freud en sus razonamientos, ¿sí? Por eso, en cada uno de los momentos de la obra, nosotros nos vamos a encontrar con una forma, una articulación, que es una forma de pensar el aparato psíquico, una forma de pensar el síntoma, una forma de pensar la cura y una forma de pensar la posición del analista y el que hacer del analista ahí. Porque tiene esa coherencia lógica y además, también nos encontramos con las preguntas, ¿sí? Que Freud se hace, que incluso en este texto lo habíamos relevado la vez pasada, que tenía que ver con cuál es el estatuto de esos pensamientos conscientes y ya después, eso que emerge bajo la forma no del recuerdo, sino de las reminiscencias. Freud hace una distinción entre el recuerdo y reminiscencia. Las reminiscencias están articuladas a algo de lo no trabajado, de lo no tramitado, ¿sí? Freud lo dice, son en espera de tramitación, los denomina. Si recuerdan cuando trabajamos Elizabeth, ¿sí? A partir de la pregunta de Freud por la emergencia de los dolores en estar de pie, caminar y enyacer, Elizabeth va armando, va desplegando una cadena de asociación, dice Freud, ¿sí? Una serie de reminiscencias, que son todas esas escenas, que se articulan y ordenan a partir del statement, ¿sí? De ese fragmento del statement que ordena toda la cadena de asociación y la trama subjetiva del deseo, del conflicto en el cual está Elizabeth. Habíamos ubicado justamente con respecto a esta pregunta, porque este agudo tiene eso que emerge bajo esa forma, y Freud planteaba, podemos tener la engañosa impresión de una inteligencia segunda, inconsciente, pero esto no es así, ¿sí? Hay algo de eso, ahora después vamos a ubicar también en el capítulo 3, como Freud se vuelve a interrogar por eso y dice nos faltan elementos para poder dar cuenta. Pero sí que hay algo ahí que no se trataría de unas profundidades del alma, de una localización a nivel del cerebro, sino que hay algo de lo cual hay algo que se produce en el dispositivo mismo. Hay algo que se produce mientras uno habla. ¿Vamos bien hasta acá? No. Pero que sí, habíamos terminado con esto, en lugar de la lista. La otra
otra cuestión que habíamos destacado es que ya Freud acá ubica en toda esta tarea de disolver la resistencia y en esta lucha contra, ¿sí?, la resistencia, no es posible resumir en fórmulas, ¿sí? Es uno por uno. No es posible resumir en fórmulas porque tiene que ver con lo que se produzca ahí, en acto. Ese es el material con el cual se trabaja. No es algo que responde a una técnica de disección, no sé, ¿sí? Sino que es algo que se produce ahí. Por eso dice es imposible resumirlo en fórmulas. Y la otra cuestión que ya destaca acá, esa dimensión en cuanto al vínculo terapéutico, ¿sí? Finalizando el apartado, dice, junto a los motivos intelectuales a que se apela para superar la resistencia, rara vez se podrá prescindir de un factor afectivo, el prestigio personal del médico, y en cierto número de casos, este último será el único capaz de levantar la resistencia. Pero en toda la medicina sucede lo propio. Y uno no se permitiría alentar ningún método terapéutico para que renuncie enteramente a ese factor personal. O sea, él está poniendo acá en una dimensión central lo que tiene que ver con el vínculo con el médico, ¿sí? Una dimensión central que lo articula a su valor afectivo. La dimensión del afecto, ¿sí? Recuerden que ya Freud había hecho esa separación entre representación y afecto, ¿sí? Todo lo que va por la vía del afecto está asociado a los términos que ustedes están escuchando desde los textos, no todo afecto, suma de licitación, quantum, lo cuantitativo, esa dimensión. Entonces Freud está ubicando que el vínculo con el médico, dicho acá, tiene un valor afectivo, es decir, hay algo de quantum que está asociado a ese vínculo. Es decir, es un vínculo, en lugar de análisis, es un vínculo intrapsíquico para el paciente. ¿Sí? Y va a tener un efecto central, que si no se puede prescindir de la injerencia de ese vínculo para el levantamiento de la resistencia. Esta es una de las dimensiones y después nos va a presentar al finalizar el capítulo 3 la otra dimensión en relación al vínculo con el analista, con el médico, perdón. Le digo algunas cuestiones como para que marquen en relación al ordenamiento que hace Freud con respecto a la histeria de defensa. Eso lo tienen en el primer párrafo de la 291, cómo Freud piensa la histeria de defensa. Esto sí lo habíamos visto, ¿sí? La diferencia con el histeria ignore, la histeria de la retención, esto lo habíamos visto, ¿no? Sí, ¿no? Y este estatuto central que Freud vuelve a retomar en relación a que algo deviene causa patógena por haber sido reprimido. No es de por sí, sino por acción de la defensa. Empieza a aparecer en algunos momentos en los textos que ustedes tienen en este primer momento la palabra represión, ¿sí? En el principio habla de defensa, después empieza a hablar de represión, vamos a ir viendo cómo esa distinción depende del horizonte. Estas diferencias que van a ir apareciendo y que se van a consolidar al final de la obra, ¿sí? Pero bueno, en estos momentos todavía lo trabaja de este modo. Y la clínica misma es lo que le permite a Freud, a partir de esto y el desarrollo de cómo va cediendo, aplicando el terapia para manejar el yo, la noción de la resistencia.
resistencia, cuestiones que le llamaban la atención, esta distinción entre recuerdo y reminiscencia. Por ejemplo, la pregunta de por qué, usted marca su propia sorpresa, ¿por qué Elizabeth habla? Dice, ahora ya sé, mucho más avanzado el tratamiento, ya sé por qué los dolores en mi muslo derecho. Porque ahí apoyaba la pierna de mi padre todas las mañanas durante año y medio para cambiarle los vendajes de esta pierna hinchada. Estamos a nivel de algo consciente, eso era consciente por ella. No se había olvidado de ello, no respondía a un olvido, ¿sí?, ni a una laguna, sino que ello estaba presente, pero sin embargo no había aparecido antes en su decir, si bien había preguntado por eso. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se van a ir articulando entonces estas cuestiones y cómo él arma su primer forma de pensar el ordenamiento del material en el aparato psíquico. ¿Sí? Profesora, perdón, a mí no me quedó claro qué es lo que la clínica misma le permite a Freud que... A partir de estos sucesos, por ejemplo esto, en relación a por qué no lo dijo antes, si lo sabía y está en plena supuesto saber de eso, no era algo que ya se había olvidado, ni que estaba reprimido, que ahí apoyaba la pierna del padre, ¿por qué aparece recién ahí? Y no antes, cuando aparte estaba, cuando pregunta por los síntomas, estaba totalmente asociado, porque ella tenía dolor en el muslo derecho. Entonces era algo que estaba disponible para ella, pero no había aparecido ahí. Aparece después de algo que sucede en el tratamiento. Entonces Freud, a partir de estos casos, justamente va a pensar, y por el encuentro con la resistencia, va a pensar un primer ordenamiento del material psíquico, ¿sí? A ese primer ordenamiento del material psíquico, del aparato psíquico, ya no estamos hablando del cerebro, lo llama es un ordenamiento de triple estratificación, ¿sí? Él habla de una triple estratificación del material némico, ¿sí?, en torno a un núcleo patógeno. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice Freud ya en este texto? Que por lo trabajado, ¿hasta dónde llegaron en prácticos? Nuevas puntualizaciones ya vieron. Bien manuscrito acá. Bien teóricos. Manuscrito acá. Hoy. Bueno, ya ahí, si vieron las actualizaciones, ahí ya hay como unos elementos del orden de la clínica que le permiten a Freud ubicar que no se trata de un suceso, ¿sí?, de algo directo, lineal, sino que se trata, él decía, una historia, ¿sí?, de una serie de vivencias. De hecho ustedes lo tuvieron así también en mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos, una serie de vivencias, es decir, no se trata de una situación traumática, ¿sí?, de algo lineal, directo con un síntoma. Pero va a decir que de diversas conmociones anímicas van a ir engrosando un núcleo patógeno originario de esa primera incisión. Por eso, cuando Freud habla del núcleo patógeno, no estamos pensando en una sola situación traumática, ¿sí? A la vez, también con lo que se encuentra, por ejemplo en Elizabeth, es que el síntoma es de determinismo múltiple. ¿Qué quiere decir es de determinismo múltiple o está sobredeterminado? Está sostenido desde varios lados. Ejemplo, Elizabeth tenía una afasia básica, ¿sí?, tenía dolores en las piernas y una afasia básica, una dificultad de caminar y en mantenerse de pie.
Lo que nosotros trabajamos en Elizabeth es que efectivamente había una articulación entre la pierna derecha, ¿sí? Y algo del orden del conflicto que se llama de la fantasía, por supuesto, sobre la realidad psíquica, en relación a la articulación de la pierna derecha con el valle y el core, ¿sí? Y a la pierna izquierda en relación a los puñados y la rama muerta. Lo que nosotros vimos en todo el desarrollo del caso es cómo, de hecho Freud lo dice en un momento, podría ir asociando cada situación de conmoción para ella y de dolor anímico, lo podría ir recortando y fragmentando cada porción de la pierna en relación a eso, ¿sí? Hay algo del síntoma con el cual ella viene, con el cual padece, la fascia básica, pero en eso no había un solo suceso, sino que eran múltiples que sostenían esa sintomatología. Freud va a decir, espera para ubicar, justamente que el núcleo patógeno no se trata de una sola situación, ¿sí? En torno al núcleo, el material se ordena, dice Freud, ¿sí? Bajo una triple estratificación. Esta triple estratificación, Freud la va a ubicar en relación a 3 coordenadas, lo que sería la triple estratificación. Un ordenamiento lineal cronológico, ¿sí? De los temas, con la particularidad de tener un orden inverso. ¿Qué es un orden inverso? Que lo más reciente es lo dicho primero, ¿sí? Y luego lo anterior. La historia de padecimiento de Elizabeth, por ejemplo, ¿sí? Esa cronología que ella arma, pero que nosotros ya ubicamos que de la confesión de toda su historia de padecimiento no sería la curación. El segundo nivel, el segundo estrato, es un ordenamiento concéntrico en torno al núcleo patógeno por estratos de resistencia. ¿Sí? Más cerca del núcleo, mayor resistencia. ¿Sí? A eso se refiere con un nivel de ordenamiento del material concéntrico en torno al núcleo por estratos de resistencia. Cuanto más cerca del núcleo, mayor es la resistencia. ¿Sí? Lo que está mucho más en la periferia es más fácilmente de poder decir. ¿Sí? Estos dos estratos, Freud lo que plantea es que son de carácter morfológico. ¿Qué quiere decir de carácter morfológico? Que tienen una forma determinada, ¿sí? Este ordenamiento de los temas en un ordenamiento lineal cronológico y el concéntrico por estratos de resistencia, ¿sí? Hay una forma que tiene que ver con un ordenamiento por estratos de resistencia. O sea, no va a ser que haya menos resistencia cerca del núcleo, ¿sí? Siempre hay más resistencia cuando más se acerca al núcleo. Eso es lo que quiere decir cuando dice morfológico. El tercer estrato, él lo llama, en relación al contenido por hilos lógicos. Que posee un carácter dinámico, ¿sí? Un carácter dinámico implica algo del orden de la movilidad. Lo equiparan a líneas en zigzag, ¿sí? Lo equipara al movimiento del caballo en el ajedrez, ¿sí? Para finalmente ubicar estos hilos lógicos en relación a una ramificación.
implica un entrecruzamiento de eso en los diferentes estratos. Y que de hecho los hilos lógicos son aquellos que nos conectan más directamente hacia el núcleo. Este ejemplo. ¿Sí? Este es un ejemplo de aquello que esa serie de reminiscencias que produce en ese momento, esa cadena de asociaciones, donde en realidad es Freud el que lee eso. ¿Sí? Esa relación y ese encadenamiento que arma toda la trama del sujeto. ¿Los sueños podrían ser hilos lógicos? En los sueños se pueden justamente revelar hilos lógicos, ¿sí? A partir del trabajo de interpretación y de la escucha en relación a eso. Pero efectivamente Freud es el que recorta eso para hacer el ordenamiento. Si no, eran sucesos que ella cuenta, ¿sí? Freud encuentra en ese esquema que se repite el encadenamiento de las situaciones que las lleva a ese punto de devalimiento y soledad que se va a articular con el deseo de poseer al cuñado. Sí. No he entendido de ramificación de hilos lógicos. Ahí vamos a hacer. ¿Sí? Lo de ramificación en relación a los hilos lógicos sostiene la idea del determinismo múltiple del síntoma y de la sobredeterminación del síntoma. Les ponía el ejemplo con Steichen en relación a que Steichen permite, a partir de la pregunta de Freud, que toma, ¿sí?, sobre lo que asocie con el dolor, el estar de pie, para deshacer, aparece toda esa serie de reminiscencias donde Freud recorta este Steichen que nos lleva al núcleo, los términos actuales serían en la dirección al núcleo 14. La lectura de Freud de eso. Este desplazamiento sería lo Claro, ahora lo vamos a asociar también con lo que él, pero quería decir una cosita más de los dos anteriores, ¿sí? Yo les decía, a ver, pensando en esto, en este ordenamiento del material, como Freud lo plantea acá, y que si estamos hablando en ese segundo nivel de concéntrico en relación al núcleo por estratos de resistencia, ¿por qué aparece el enunciado consciente, ¿sí?, de Elizabeth, de que ya sé por qué el dolor en los pies, en el mundo derecho todavía? ¿Por qué les parece, entonces, pensando en este ordenamiento, por qué les parece que recién en ese segundo momento aparece de parte de Elizabeth esa asociación de el dolor del muslo derecho con el haber apoyado ahí la pierna del radio con los mensajes de luchado durante año y medio? Que lo sabía, y aparte lo dice. Se lo podría haber dicho desde el principio, pero no lo dijo. ¿Por qué aparece ahí? ¿Por qué lo dice ahí, en ese momento? ¿Sentía la resistencia? Muy bien. Si pasamos un estrato de resistencia previo a esa enunciación, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué aparecía? Que era el fin del primer momento, ¿recuerdan? La adaptación. ¿Cómo? No, previo a que ella comunique eso, habíamos culminado el primer momento de la cura, como Freud lo distingue, donde lo que había aparecido era el secreto que ella guardaba en relación al paseo y a la atracción erótica y al erotismo en relación al joven, el conflicto, y Freud dice: tenemos el primer motivo, ¿sí? Sorteamos ese primer momento, ese primer estrato, podríamos decir, de resistencia, y ahí aparece esta comunicación de parte de Elizabeth de lo del mundo derecho. Es decir, pasamos uno de los estratos de resistencia. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Por ejemplo.
Freud nos va a decir, de hecho, con respecto a esta conceptualización de cómo pensar que se ordena el material psíquico, un detalle más. La cuestión en relación al secreto aparece tras cierta desconexión y la presión sobre la frente de Freud, es decir, ante el encuentro con el fenómeno de la resistencia, que todavía no lo conceptualiza, pero ante el encuentro de ese punto del paz, del fracaso, que la comunicación de toda la historia del conocimiento no producía nada, ¿sí? Ningún alivio, es que Freud aplica la presión sobre la frente y aparece justamente este vacío con el joven, de lo cual se despliega toda la dimensión en relación al conflicto y al erotismo, y a partir de quedar revelado eso, es que aparece este enunciado, esta comunicación que ella dice se lo podría haber dicho desde el principio, pero no lo dijo, que es lo del dolor. Efectivamente, se pasó un estrato de resistencia, podemos decir, ¿sí? En dirección al núcleo. Recuerden que ahí queda bien localizada, ¿sí? Freud dice, se resuelve, digamos, algo para poder ubicar esa primera zona heterógena atípica, ¿sí? Donde ahí ya lo había leído a nivel de las primeras entrevistas con lo del pellizco, que ahí había algo del orden de satisfacción que se ponía en juego en ese núcleo, en lugar de dolor, más de placer que de dolor, pero queda ahí articulado como zona erógena a partir de efectivamente esta comunicación de Isabel. ¿Qué es lo que nos dice Freud con respecto a la tarea del analista a partir de este ordenamiento? Dice, el analista, la tarea del analista es tomar hilos lógicos, ¿sí? Adueñarse de ser hilos lógicos para hacer un avance radial, para superar estratos de resistencia y hacer un avance radial en dirección al núcleo. La tarea del paciente es el ensanchamiento periférico. Y vamos a encontrar que nos dan muchas indicaciones clínicas, ¿sí? A lo largo de este capítulo. Articulados a este trabajo de parte del médico y del paciente, ¿sí? Lo que es la tarea de la cura, lo que es el desarrollo de la cura. Profe, una consulta. ¿Los hilos lógicos vendrían a ser lo mismo que los nexos asociativos? Lo ubica relacionalmente, efectivamente, ¿sí? Adueñarse de ciertos nexos para poder avanzar en relación a eso. Algo que no tiene que ver con nuestra expresión, no tiene que ver con el sentido, tiene que ver con algo de la materialidad de la palabra, que es lo que ordena ese encadenamiento, ¿sí? Los hilos lógicos están articulados más a esa dimensión poética, ¿sí? De la palabra que venimos ubicando, el Freud mismo lo nombra así, más a esa dimensión poética de la palabra que al sentido. Algo que permite ordenar lo que en este momento pone la determinación múltiple del síntoma. Sí. ¿Cómo sería el avance radial? La dirección radial, porque lo radial tiene que ver con ir hacia el núcleo. Como así y el ensañamiento como si fuera... En esta misma, por ejemplo, en ese mismo estrato de resistencia, ¿sí? Sí. El analista hacia el núcleo, adueñándose por medio de los nexos, siguiendo la vista de esos nexos para llegar a los hilos lógicos que van en dirección al núcleo, y el paciente el ensanchamiento periférico. ¿Sí? En cada uno de los estratos. Todo el despliegue que va haciendo el paciente, de las cadenas, de los recuerdos, de las asociaciones, de las reminiscencias. El que lee es el analista en eso, los hilos lógicos. ¿Sí? Es una lectura. Este es una lectura del Freud. Que recorta ese texto que escucha en relación a ese primer aspecto del pánico, del terror, en relación a
esas dos escenas, escucha cómo eso se repite en las diferentes situaciones que ella fue relatando. Él hace con recorte, pero imagínense que ella fue contando un montón de cosas. Él hace un recorte y un ordenamiento, la escucha es del analista en relación a esos hilos lógicos, esas conexiones, ¿sí? A esa trama. Ya se quedó. Sí. El ensanchamiento periférico, ¿sí? Freud nos dice algo muy claro en parte de estas indicaciones clínicas, ahí lo apunto. Es infructuoso. Esto en la página 247 del primer párrafo. Es totalmente infructuoso avanzar en forma directa hacia el núcleo de la organización patógena. Ven que ella dice, núcleo de la organización patógena, no está diciendo de uno. Y aunque uno fuera capaz de corregirla, el enfermo no sabría qué hacer con el esclarecimiento que se le obsequia, ni sería alterado psíquicamente por este último. Él dice es infructuoso. ¿Qué significa que es infructuoso? Que no da frutos, que no sirve, en definitiva. ¿Sí? Es más, como indicación, él dice, no hay que cortar ese ensanchamiento periférico. Aunque aparezcan cosas inconexas, eso va a servir de parte de la elaboración de esos estratos de resistencia. ¿Sí? O sea, el ensanchamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, recuerden que Freud tenía una sospecha en relación a Elizabeth del cuñado, pero se lo dice apenas lo sospecha. ¿Por qué no se lo dice apenas lo sospecha? Lo negaría como mínimo. ¿Qué más pasaría? Se asustaría y no volvería. ¿Sí? Lo negaría, se asustaría, no volvería. Este tipo que pasa por la cabeza, lo que me está diciendo, está loco y se va. El trabajo que fue haciendo a lo largo del tratamiento justamente hizo posible la emergencia no solo de ese pensamiento otro, sino de esta particular posición de Elizabeth con respecto a esa otra edad. De rechazo por un lado, ¿sí? Por intolerable, pero a la vez innegable que eso se desprendía de lo que ella misma había dicho, aunque no recordaba haberlo tenido. ¿Sí? Eso fue gracias a todo el trabajo previo. Uno muchas veces en las entrevistas, ¿sí? En las primeras entrevistas, muchas veces uno capta por dónde va la cosa, pero no se lo dice, porque es necesario el trabajo. El analista no es un oráculo, no es un adivino, no tiene esa dimensión oracular, ¿sí? Es necesario el trabajo de parte del paciente sobre su propio no querer saber. Profesora, y a ese trabajo sobre su propio no querer saber, ¿qué es a lo que se llama, lo que hace el paciente ese ensanchamiento periférico? Son los dos. La carrera de la cura implica esas dos operaciones, la operación por parte del analista y la operación por parte del paciente. Claro, pero ¿Sí? yo no entiendo a qué se llama ensanchamiento periférico. Que cuando se avanza ahí, pasamos un estrato de resistencia, todo el despliegue asociativo que haga en torno a eso. ¿Sí? El despliegue asociativo que usted lo pone en cada estrato de resistencia. Por eso dice que es infructuoso avanzar de forma directa hacia el núcleo. ¿Sí? Porque, lo dice acá mismo,
Y aunque uno fuera capaz de conducirlo, el enfermo no sabría qué hacer con ese esclarecimiento que uno le da, ni sería alterado psíquicamente por ese último. Es lo que ustedes dijeron. Si se lo hubiese dicho, lo negaría o se asustaría y saldría corriendo. No se vería afectado por eso. No tocaría, ¿sí?, su resistencia. El ensanchamiento tiene que ver con la narrativa del paciente por la que el terapeuta lo va guiando a través de los hilos. ¿Así sería? Exactamente, es el despliegue asociativo del paciente a partir de los nexos que va tomando el analista y las puntuaciones del analista y hoy en día podemos decir las asociaciones que se producen a partir de eso. ¿Sí? Ese es el ensanchamiento periférico. El despliegue asociativo que hace el paciente a partir de la intervención. En los términos de este texto, ¿sí?, a partir de los nexos y los hilos lógicos que va leyendo, va estableciendo determinada dirección radial hacia el centro. Sería eso, ¿sí? El despliegue asociativo por parte del paciente es el ensanchamiento periférico, que no importa el sentido, ¿sí?, sentido consciente que tenga, va a ir produciendo, no es azar lo que aparece con lo que Freud se encuentra, eso va a tener relación con lo patógeno. Eslabones, establecimiento de nexos, que he leído por el analista. Por eso dice, es un trabajo arduo, es un trabajo lento, ¿sí?, la operación sobre la resistencia. Otra consecuencia fundamental a partir de pensar este ordenamiento no solo es cómo se desarrolla la cura en ese sentido, ¿sí?, y la orientación en la resolución de las resistencias, sino que también cómo empieza a pensar Freud es las consecuencias de esta organización del material psíquico, cómo pensarlo en relación a lo patógeno o no, y hay una modificación. Él venía pensando que lo patógeno era un cuerpo extraño a extirpar, ¿sí? El yo como una masa de representaciones, de piel pura, ¿sí?, de uno, y que había un cuerpo extraño, que era la situación patógena, que había que extirparla, ¿sí?, o disolverla, pero como un cuerpo extraño que habitaba en el yo. A partir de pensar la resistencia y este ordenamiento del material y los fenómenos, por ejemplo, esta situación de Lukács, Freud lo que plantea es que ya no podemos pensar el material patógeno como un cuerpo extraño, sino más bien como una infiltración, ¿sí? No es algo que uno pueda extirpar limpiamente, es algo que infiltra al yo, y lo que infiltra es la resistencia, ¿sí? Recuerden que él ya venía ubicando ese yo que se emplaza en la defensa, es un yo infiltrado, entramado en torno a la resistencia. Fíjense cómo lo dice. Esto lo tienen páginas 295-296. Fin de la 295. Habiendo ubicado el determinismo múltiple, ¿sí?, y se acerca a este material, hemos enunciado que se comporta como un cuerpo extraño. Y la terapia opera también como la remoción de un cuerpo extraño del tejido vivo. Ahora estamos en condiciones de elegir en qué falla esta comparación. Un cuerpo extraño no entra en ninguna clase de conexión con los estratos tisulares que lo rodean. Si bien los altera, los constriñe a la inflamación reactiva. Bueno, eso es como médico. Nuestro grupo psíquico patógeno, en cambio, no se puede extirpar limpiamente del yo, pues sus estratos más externos traspasan combinateralmente hacia sectores del yo normal. Y en verdad pertenecen a este último no menos que a la organización patógena. 296, dentro del primer párrafo, dice: la organización patógena no se comporta genuinamente como un cuerpo extraño,
sino mucho más como una infiltración. En este símil debe suponerse que la resistencia es lo que infiltra y la terapia no consiste entonces en extirpar algo, hoy la psicoterapia dice es incapaz de tal cosa, sino en disolver la resistencia y así facilitar la circulación, el camino por un ámbito antes bloqueado. ¿Sí? Sí. ¿A qué se refiere con disolver la resistencia? Esa fuerza que se opone al inconsciente es necesario un trabajo en relación a eso para que, en los términos, si lo tomamos como referente Elizabeth, pero lo publicaba, era necesario en la emergencia ese pensamiento otro, ¿sí? Una reelaboración que implicaba una readmisión de eso otro en la trama en el encadenamiento del sujeto, por ejemplo. ¿Sí? Eso implicaba disolver la resistencia que está asociada a la causa en relación a la producción del síntoma y tocar algo diciendo que no saber. Y no es muy feliz, pero para mí es súper gráfica la idea de esta diferencia entre el cuerpo extraño y la infiltración, que tomo muchas veces con médico de referencias a la medicina. No es feliz, pero es gráfica, ¿sí? No es lo mismo. El cáncer, cuando está encapsulado, ¿sí? Que se lo puede extirpar limpiamente, se saca un poquito más de los bordes por la duda que haya quedado una célula por ahí dando vueltas, que si no está encapsulado y hay metástasis, ya no se puede extirpar. ¿Sí? Bueno, eso sería esta diferencia entre el cuerpo extraño y la infiltración. No lo pongan en espacial. Es una imagen que me parece que es bastante clara, ¿no? En ese sentido. Y que también tiene que ver con estas ramificaciones, ¿sí? Que se van conectando e irradian desde el núcleo patógeno. Irradian y nos llevan, ¿sí? Ambas cuestiones. Bueno, vamos hasta acá. Tienen referencias de estos trabajos de cada uno, del analista y del paciente, en la página 297. Mira acá dice... no tenemos, en esa explicación clínica, no tenemos más remedio que mantenernos al comienzo en la periferia del producto psíquico patógeno. Uno empieza por hacer que el enfermo cuente lo que sabe o recuerda, en lo cual uno ya dirige su atención y supera resistencias leves, aplicando el procedimiento de la presión. Toda vez que por medio de presionar uno haya abierto un nuevo camino, puede esperar que durante un trecho el enfermo avanzará libre de nueva resistencia. El ensanchamiento periférico. ¿Sí? Cuando se trabaja un tiempo de esta manera, suele moverse en el enfermo un empeño a colaborar. Bueno, habla de la multitud de reminiscencias en relación a eso. Sí, sí. Un pedito de perro. Ok, un poquito antes de que termine. Sí, gracias. Se hará bien en dejarlo reproducir durante algún tiempo sin ejercer el glucoso cerebro, para poder desmontar el material dentro de ese mismo estrato. ¿Sí?
Las cosas que abordan de ese modo parecen muy inconexas, pero proporcionan el material que cobrará vida mediante un nexo discernido más tarde. ¿Sí? Esto que les decía en relación a donde se ubica, guardarse de no dejar que efectivamente produzca ese ensanchamiento periférico. ¿Por dónde entra? ¿Sí? ¿Cómo se adueña de esos nexos? Por esos puntos de fracaso, por las lagunas, por elementos que quedan sin asociación, por homofonía, como lo dice, por los puentes verbales en relación al uso de simbolización, también en relación a eso. Cierto, Freud hace hincapié, ya lo había marcado previamente, en relación a ese nivel de observación del detalle, observación y escucha en relación a esos detalles. ¿Sí? El nivel de observación en relación a los gestos, ya es algo que en Elizabeth lo habíamos visto en lo que posibilitó su diagnóstico diferencial y ubicar que se trataba de una histeria. Acá en este caso también lo toma cuenta de poder darse cuenta si algo ha sido como agotado o si se ha topado con una resistencia en ese momento no es difícil, no es fácil superar. Otra cuestión, que esto lo va a retomar a lo largo de su obra también. Dice, en estos ulteriores estadios de trabajo es útil corregir el nexo y comunicarlo al enfermo antes de descubrirlo en él. Justo antes, ¿sí? Dice Freud, es imposible instigar al enfermo nada acerca de las cosas que presuntamente él no sabe o influir sobre los resultados del análisis. ¿Cómo es que él, ante eso, ante esa, no denomina la palabra interpretación, pongámosle, ante ese señalamiento que Freud hace en relación al caso, cómo él se da cuenta que ha dado la tecla? Justamente porque eso produce un despliegue nuevo asociativo, ¿sí? Desprende nuevos despliegues asociativos. Ejemplo, lo de Pizarro, ¿sí? Se ubica el secreto, el motivo y después aparece lo del mundo. Los efectos, se lee la eficacia por los efectos. La eficacia de la lectura se lee por los efectos que produce. ¿Sí? En esa misma línea es donde también toma la dirección en relación al endurecimiento del síntoma en la cura, también como lo que se presenta, así como lo decía con el dolor y la reacción, como algo aún no tratado o en espera de tramitación. ¿Sí? Entonces, la confirmación viene por los enlaces colaterales. Ahora bien, yo considero obligatorio durante el análisis atenerse, página 304, atenerse a cada reminiscencia y apreciarla independientemente de que el enfermo la tenga. No me cansaré de repetir que estamos obligados a aceptar todo lo que salta a la luz con nuestros métodos. De ser algo auténtico o incorrecto, ya la trama enseñará a excluirlo más tarde. Ya la vi. Las representaciones, página 304, último párrafo. Las representaciones que vienen de la profundidad máxima,
las que constituyen el núcleo de la organización patógena, son las que con mayor dificultad reconocen el enfermo como recuerdos. ¿Sí? El pensamiento otro del enfermo. Aun cuando todo ya ha pasado, cuando el enfermo, dominado por la conclusión lógica y convencido por el efecto curativo que acompaña justamente el afloramiento de esta representación, cuando el enfermo, acepta él mismo que tuvo que haber pensado esto y aquello, suele agregar, pero no puedo recordar que lo haya pensado. Ven cómo esos detalles lo interrogan a Freud, ¿sí? A ver, si ya se levantó toda la resistencia, ya lo aceptó, ya vio los efectos de que yo estaba anudado con ese síntoma, pasó todo eso, pero sin embargo sigue apareciendo esta enunciación. Sin embargo, sigue sin recordar haberlo tenido. Esto va poniendo en cuestión algo de lo acontecido, ¿sí? En tal caso es fácil entenderse con él. Eran pensamientos inconscientes. Ahora bien, ¿cómo debe uno registrar ese estado de cosas en sus intuiciones psicológicas? ¿Hay que pasar por alto ese discernimiento rehusado del enfermo, que no tiene motivo alguno, puesto que el trabajo ya acabó? ¿Se debe suponer que se trata realmente de pensamientos nunca producidos y para los cuales existía una mera posibilidad de existencia, de suerte que la terapia consistiría en una consumación de un acto psíquico interceptado entonces? Es evidentemente imposible enunciar algo sobre esto, o sea, sobre el estado del material patógeno antes del análisis, hasta que uno no se haya aclarado a fondo sus visiones psicológicas básicas. Ante todo, acerca de la esencia de la conciencia. Lo que sí hay, y es un hecho digno de reflexión, a saber que en tales análisis una hilación de pensamiento es perseguida desde lo consciente hasta lo inconsciente. Vale decir, no es discernida como recuerdo. ¿Sí? Vuelve esta pregunta por cuál es el estatuto de esos pensamientos a los cuales se anuda la organización patógena que sostiene el síntoma. Dice, aún no puedo decirlo, pero sí que hay algo que no se presenta como recuerdo, sino que se produce ahí, en el dispositivo, en acto. ¿Sí? Esto es una pregunta que Freud lo va a seguir y está logrando de lo largo de su obra. Ahora bien, en estos momentos hay otros obstáculos a nivel de la resistencia que implican el ubica 3, ¿sí? Los que tienen que ver con que no hay nada más, en los puntos de detención, puede ser, en los puntos de detención del despliegue asociativo. Puede ser que no haya nada más, que se haya agotado algo de ese desencadenamiento a través de ese nexo. Puede ser que se haya topado con una resistencia tan grande que es difícil avanzar, esto lo ubica en relación a los textos. O la tercera posibilidad, que es el campo que presenta la cuestión, es que esté entramado con un objeto externo, dice Freud, ¿sí? Ya se trata de un obstáculo externo que va a estar entramado, es decir, la resistencia va a ser uso del vínculo con el médico. ¿Sí? Página 305 dice: tercer caso, que de igual modo significa un obstáculo, pero no de contenido, sino externo. Este caso sobreviene cuando el vínculo del enfermo con el médico se ve perturbado y significa el más enojoso obstáculo con que se pueda tropezar. En todo análisis de alguna gravedad es preciso tomarlo en cuenta. ¿Sí? Es preciso tomarlo en cuenta. Alude a lo que más tarde, un poquito más adelante, va a decir, esto es algo que sucede. Y hay que estar advertido que eso va a suceder. Más adelante dice, esto es sujeto a ley, por regla sucede, significa. ¿Sí? Y se enoja con el médico
No, dice, se presenta bajo tres formas. Se puede presentar bajo tres formas. El enojo sería una, por ejemplo. ¿Sí? El texto puede variar. Lo que no es esta constitución de ese vínculo, lo que va a denominar acá el nombre por primera vez, la transferencia en relación a la persona del médico. La resistencia puede hacer uso de ese vínculo. Y acá dice bajo tres formas se presenta, ¿sí? La alteración de este vínculo con el vínculo del médico y el paciente. Una, dice Freud, es sentirse menospreciado. Ese dice, bueno, se soluciona más o menos rápido. Depende de la historia que te toque. Una es bastante complicada en ese punto. ¿Sí? Este sentirse menospreciado. No necesariamente tiene que ser algo ofendido, puede ser, ¿sí? Hay ciertas enunciaciones donde ahí hay algo de que habla del vínculo transferencial. Muchas veces hay en los edificios donde se va a abrir y cerrar, hay un intercambio en la puerta, ¿sí? Un cruce de pacientes. Suele haber menciones, ¿sí? ¡Ay, qué simpática que sos con él! ¿Conmigo nunca me sonreís así? Ejemplo, ¿sí? Digo, como detalles donde se ubica en un lugar de menosprecio. Por eso no tiene que ser directamente algo fuerte, ofendido, etc. Sino que pueden ser los pequeños detalles que surgen. Otra de las situaciones, dice Freud, temor de caer en dependencia. Eso incluso hasta el Vox Populi, ¿sí? Referencias a eso, ¿sí? A la dependencia en relación al terapeuta. Sí. ¿Se comparte esto con las otras neurosis? ¿O solo No, se comparte con las otras. Pasa que acá estamos inicial. Entonces Freud, los trabajos que tuvo son solitarios todavía. Si bien había empezado a trabajar con otros casos, con la neurosis inductiva y todo, corresponde a su trabajo inicial con la histeria. Y el tercero, el más jugoso, ¿sí? Cuando la enferma se espanta por transferir a la persona del médico las representaciones penosas que afloran desde el contenido del análisis. Ello es frecuente y aún de ocurrencia regular en muchos análisis. La transferencia sobre el médico acontece por enlace falso. Primera aparición de tal transformación. Aquí me veo precisado a dar un ejemplo. Origen de un cierto síntoma histérico era en una de mis pacientes el deseo que acariciara muchos años atrás y enseguida remitiera al inconsciente, de que el hombre con quien estaba conversando en ese momento se aprovechara sanamente y le estampara un beso. Pues bien, cierta vez, al terminar una sesión, afloró en la enferma ese deseo con relación a mi persona. Ello le causa espanto. Pasa una noche insomne y en la sesión siguiente, si bien no se rehúsa el tratamiento, está por completo incapacitada para el trabajo. Tras enterarme yo del obstáculo y removerlo, el trabajo vuelve a progresar y es de aquí que el deseo que tanto espanta a la enferma aparece como el recuerdo siguiente. El recuerdo patógeno exigido ahora por el nexológico. ¿Sí? Un poquito más adelante, digo, aparece sin los recuerdos circunstanciales y en virtud de la compulsión asocial dominante de la conciencia, el deseo ahora presente fue enlazado con mi persona, de quien era lícito que la enferma se ocupara a raíz de esta mesalianza. Despierta el mismo afecto que en su momento esforzó a la enferma a proscribir ese deseo prohibido. Desde que tengo averiguado esto, puedo presuponer frente a cualquier parecido requerimiento a mi persona que se ha vuelto a producir una transferencia y un enlace falso.
no puede no se puede llevar a término ningún análisis si uno no se sabe habérselas con la resistencia que resulta de los tres hechos mencionados. Ahora bien, uno halla el camino apropiado si se forma el designio de tratar a este síntoma neoproducido según un modelo antiguo, lo mismo que un síntoma antiguo. La primera tarea es devolverle consciente al enfermo ese obstáculo. Freud nos está planteando en esta primera formulación en relación a la transferencia dos dimensiones en las cuales puede entrar el analista. ¿Sí? El analista, él nos habla del psiquismo y nos habla del espanto. Tiene esta dimensión de obstáculo externo, uno de los más enojosos, ¿sí? En la dimensión del espejismo, el analista es un representante psíquico más, entra como un representante psíquico más, que sirve al falso enlace. Pero no es solo eso, ¿sí? No solo entra en esa dimensión el analista, que es intrapsíquico, ¿sí? Ahora, ya acá, en estos primeros momentos, ya Freud está escribiendo, no es conmigo, no quiere que yo, Freud, la bese porque soy bello y hermoso, ¿sí? Freud lo está enlazando efectivamente con lo que está en la base del síntoma, ¿sí? Ahí es donde ubica el espanto. El espanto está articulado a lo que no es, a lo que excede, a lo que no es del campo de representante psíquico, ¿sí? A esto Freud lo llama compulsión a asociar. No dice asociación. Asociación. Dice compulsión. La dimensión compulsiva, ustedes la estuvieron trabajando, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver la dimensión compulsiva? Que se repite. ¿Cómo? No puede parar, que se repite, no puede parar, pero por ejemplo, ustedes trabajaron neuropsicosis de nuevas puntualizaciones de la neuropsicosis de defensa en relación a la neurosis obsesiva, que queda claramente expuesto, ¿sí? La dimensión compulsiva. ¿Con qué la vincula, Freud? Y con la dimensión del afecto, ¿sí? Algo ahí que permanece inalterado, con algo del orden del quantum, que en todo caso se traslada, ¿sí? Digamos, pasaba el síndrome secundario de defensa, que también, que usa y incluye el mundo afecto, entonces se traslada a cuerpo y más. Exacto, algo del quantum. Recuerden que Freud ya había ubicado la dimensión afectiva, del valor afectivo que tiene el vínculo con el médico, que puede servir de palanca para el éxito o puede la resistencia a hacer uso de ese vínculo a su servicio. ¿Sí? Siempre está articulado una dimensión más allá de la serie. Ya Freud acá hace esa pequeña distinción, esto es algo que va a continuar trabajando, claramente, ¿sí? Pero está más ligado al quantum. Por eso la dimensión compulsiva, decía, era la compulsión. Algo que aparece no como recuerdo, sino como acto. Aparece actuado, de hecho lo que dice es que está vinculado a lo que está en la base del síntoma, en el lo mismo, por eso se lo hace el codo, ¿sí? Dice que está articulado ese deseo, esa fantasía, está en la base de la sintomatología de esta paciente,
aparece en acto con el analista y después, una vez trabajado sobre esto, aparece en la dimensión del recuerdo. ¿Sí? Está la dimensión de acto, aparece en acto. Una articulación de alrededor de una cantidad y del quantum, por eso la dimensión compulsiva en relación a lo que existe. Y lo compulsivo tiene que ver con eso, con lo que existe. Por eso ustedes lo trabajaron en relación al fracaso de la defensa. ¿Sí? La desfiguración está en la cara éxito de la defensa, pero la cara fracaso de la defensa está articulada en la dimensión compulsiva, aquello que existe, la que no cesa. ¿Sí? Sí, también, de hecho, justamente los actos obsesivos se transforman en la tercera transformación de la neurosis obsesiva porque la convulsión se transfiere a esos mismos actos. Por eso pasan a constituirse como síntomas. El otro elemento central, que acá lo indica, es el síntoma neoproducido, ¿sí? Lo ejemplifica ahí con el dolor de cabeza, por ejemplo, ¿sí? Con el dolor de cabeza, este temor a la intermitencia, y entonces a partir de eso, que no estaba dilucidado, lo que aparece el paciente con un dolor de cabeza que impedía poder la sensación, ¿sí? Síntoma neoproducido. Neoproducido es nueva producción, significa. Es un síntoma que se produce en el tratamiento médico y que está articulado a la relación con el médico y sostiene esta articulación transferencia-resistencia. ¿Sí? Tratamos a ese síntoma como a los síntomas antiguos. Cuando Freud dice los síntomas antiguos se refiere a los síntomas con los que vino el paciente, en relación que requieren un análisis. ¿Sí?